capítulo 47. Y quiero leer a partir del versículo 8. Aleluya. Ezequiel 47, los versículos de 8 a 12. Gloria a Dios. Vamos a leer. Amén. Ezequiel 47, de 8 a 12 dice: Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma vivente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en este río, y junto a él entrarán los pescadores, y desde el Galí hasta Englaín será su tendero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Junto al río y la ribera hay uno, y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará frutos. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Aleluya. En la madrugada de martes para miércoles, yo pedí una palabra al Señor, y Él me dio esta palabra. Y yo estaba orando y diciendo, Señor, entonces ahora tengo la palabra, ¿qué hago? Dice, predica. Entonces en esta mañana yo quiero hablarles acerca de esta visión que tuvo Ezequiel. Para los que sabéis, ¿no? Y Ezequiel es uno de los profetas enigmáticos e impactantes de la Biblia, conocido por sus visiones extraordinarias. Visiones estas que traían esperanza y restauración. Y durante el exilio de Israel a Babilonia, Ezequiel fue llamado por Dios para ser su portavoz y transmitir la palabra de Dios. Dios llamó a Ezequiel para transmitir lo que él quería decir a su pueblo. Amén. El profeta Ezequiel tuvo varias visiones, entre ellas la visión de la gloria de Dios, el valle de huesos secos, la visión del nuevo templo y la visión del regreso de la gloria de Dios. Y en esta mañana estamos leyendo sobre la visión de las aguas salutíferas. Amén. Como hemos leído, eso se trata de un río que fluye desde el templo. Amén. Esta lectura describe la visión que tuvo el profeta Ezequiel en las aguas que fluyen desde el templo de Jerusalén hacia el este, y que se hacía cada vez más caudaloso se dice, ¿no? Más caudaloso, hasta llegar al mar muerto. Imagina la cantidad de agua, pero no solo eso, era una agua que venía con ella sanidad. La visión del profeta puede interpretarse también como una promesa de restauración.
y bendición para su pueblo. Yo creo que es lo que Dios quiere transmitir en esta mañana, es que Él quiere sorprendernos a través de esta visión que tuvo el profeta Ezequiel, que uno puede decir, pero fue para el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Y nosotros sabemos que Dios nos quiere hablar y nos habla todos los días. Pero hay que estar atento a su voz. Amén. Este río simboliza también la Trinidad de Dios. Porque Él trae vida, Él trae sanidad, trae restauración. Es decir, estas aguas al entrar en el mar muerto purificaba, sanaba y frutificaba. Amén. Yo creo que el Señor quiere que también frutifiquemos donde Él nos planta. Amén. Donde estamos plantados, el Señor quiere que también frutifiquemos. Pero es necesario tener esta agua, el agua de vida. Es necesario tener al Espíritu Santo de Dios. Es verdad, como he escuchado en esta mañana, es verdad, nosotros solos no podemos. Y es muy atrevimiento cantar, pero nosotros sabemos quién está en nosotros. Y si nos atrevemos a cantar es porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Hombre, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas porque necesitamos. Sin Él es imposible seguir adelante. Amén. La visión también incluye árboles frutales que crecen junto al río, dando frutos y hojas para medicina. En Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 2, aleluya, habla de las hojas que se usaba para la medicina. Apocalipsis 22 y el versículo 2 dice: y en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Santo eres tu nombre, Señor. Santo, santo, santo. Y al igual que la visión del profeta en el versículo 9 que dice que trae vida, el versículo 12 dice que las hojas serán para la medicina, tal como hemos leído. Si nosotros nos aprofundizamos más a buscar en la palabra de Dios, podemos tener muy claro que este río también es algo que nos conecta con algo interesante, algo tremendo, algo maravilloso. Y me gustaría mucho que nosotros pudiésemos ahora mismo mirar algunos puntos importantes de esta lectura, porque hay alguien muy maravilloso que si nosotros podemos comparar con estas aguas que trae sanidad, podemos estar hablando del mismísimo Jesús. Amén. Pero me gustaría enfatizar algunos puntos o palabras clave de este capítulo de Ezequiel 47 y justo los versículos de 8 a 12. Más o menos, ¿qué significa estas aguas? Porque nosotros somos tan limitados en descubrir la profundidad de la palabra de Dios, pero el Señor nos va dando poco a poco, un poquito aquí, un poquito aquí, y nos va alimentando poco a poco. Entonces yo no puedo decir todo de este capítulo. Hay tantas cosas que aprender, pero yo quiero enfatizar algunos puntos que dice.
Primero, la palabra sanidad. Dice que las aguas sanaban, ¿sí? Primero punto, las aguas, vale. Segundo punto, dice que por donde pasaba estas aguas había vida, que significa reproducción, ¿sí? El tercer punto dice abundancia. Aquí dice que los peces se reproducían, la vegetación, incluyendo los árboles, eran frutales. Eso es tremendo. Y el cuarto punto habla del santuario. El origen de estas aguas en el templo simboliza fuente de vida. Y la última vez que prediqué yo hablaba de esta fuente. ¿Quién es esta fuente de vida? A una sola voz. ¿Quién es esta fuente de vida? Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así que eso proviene de Dios. Amén. Esta palabra viene de Dios. Y de su palabra es fiel y verdadera. Ezequiel observa cómo este río se convierte en torrente que sana y da vida. Y insisto, sanidad y vida. Insisto en hablar, sanidad y vida. Por donde el río pasa, hay vida, sanidad, purificación y frutificación. Tendremos que salir de aquí memorizando eso. Por donde este río pasa, hay sanidad. ¿Qué más? Purificación, frutificación. Amén. Aleluya. Aquí podemos ver, hay un maravilloso recordatorio que me emociona muchísimo cuando comparamos la conexión que está en esta visión de Ezequiel 47 con el mismísimo Jesús, tal como he hablado en el inicio. Amén. Porque por donde Jesús pasaba, ¿qué sucedía? Había sanidad. Había una influencia positiva, transformadora en las vidas. Por donde él pasaba, había salvación. Como dijo a Saquel, hoy ha llegado la salvación en tu casa. Aleluya. Dice la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento que Jesús recorría ciudades y aldeas y enseñaba en la sinagoga, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Eso dice la palabra de Dios. Jesús no solo sanaba, pero también ofrecía esperanza. Y he dicho en el inicio que a través de Ezequiel, el Señor le usó también para traer esperanza a su pueblo. Y Jesús por donde pasaba también traía esperanza. Amén. Gloria a Jesús. La visión del profeta Ezequiel habla de este río que fluye ¿de dónde? Desde el templo. Esta es la visión que tuvo Ezequiel, que el río fluía desde el templo. Amén. Y Jesús es la fuente de agua viva. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá. Entonces nosotros también, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces desde nuestro interior tiene que fluir este río de agua viva. Hay una conexión muy bonita, ¿sí o no? Hay que fluir este río desde nuestro interior. Amén. Pero tenemos que tener ¿qué? El Espíritu Santo. Y luego saber que la fuente de agua viva es Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Por eso esa visión y Jesús podemos decir que hay una gran conexión y es impresionante. Es impresionante.
Porque el agua representa la vida que Jesús nos da. Jesús es la vida. Jesús dice en su palabra en Juan 11:25, dice que Jesús es la resurrección y la vida. Aleluya. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Y luego en la visión de Ezequiel dijo aquí en la visión que por donde este río pasaba traía vida. Entonces significa que algo estaba muerto. Y aquí probablemente, como dicen los teólogos, los estudiantes, dice que este mar donde el río entraba era ese mar muerto. Y en el mar muerto no había vida, pero mira, cuando el río entraba en este mar muerto traía vida, daba vida. Un día hemos estado muertos en nuestro delito de pecado, pero vino Jesús y nos trajo vida. ¿No es así? Aleluya. Y podemos decir con toda seguridad, yo tengo vida en Jesús. Como dice la canción, ¿no? Que tenemos vida en Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Dios es maravilloso. Él primero me ha ministrado a mi vida. Y yo no podía quedarme callada sin poder transmitir a vosotros también esta palabra. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por eso decía que al igual que esta visión del profeta Ezequiel, Jesús nos trajo vida y vida en abundancia. Amén. Jesús también está muy interesado en nuestra salud. Jesús está interesado en nuestra alma. Él está muy interesado en restaurar vidas, restaurar ministerios, restaurar sueños. Él está interesado en curar, en sanar, tanto el físico como el emocional. Él está interesado en traer para nosotros cosas que el mundo no nos puede dar. Y cuántas veces nos sentimos frustrados porque no alcanzamos a hacer aquello que tanto soñamos, pero Dios hoy quiere restaurar sueños. Amén. Aleluya. En los evangelios encontramos numerosos ejemplos de Jesús sanando personas enfermas. Pero sobre todo Él vino a buscar y salvar a los perdidos. La visión de Ezequiel es una poderosa metáfora que refleja el poder sanador de Dios. Aleluya. Cuando dijo Jesús que Él es la resurrección y la vida, Jesús no solo habla de vida física, pero también de vida eterna. Porque luego también dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Él está hablando de vida eterna. Amén. Jesús a través de su muerte y resurrección ofrece un camino de restauración espiritual y también ofrece una vida eterna. ¿Sabes qué maravilloso tener esto tan claro? Saber que nosotros estamos aquí. Y muchas veces lloramos, sufrimos. ¿Cuántas veces en tu habitación estás sola y hablas con Dios y dices, Padre, yo no puedo más? Son tantas situaciones. Pero ¿sabes qué? Saber que Dios nos está preparando un lugar todo especial. ¿Sabes qué? Saber que vamos a estar con Él eternamente. Y luego vamos a mirar y decir, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y sufrido, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena, vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena seguir adelante por el Señor. Porque a veces es verdad que a veces tenemos ganas de tirar la toalla. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, nos levanta y nos fortalece.
Y dice, no, tiene que seguir adelante, porque yo estoy contigo todos los días, dice mi palabra, que yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días. Así es. ¿Tú sientes esa presencia del Señor en esta mañana? Que Él está hablando contigo. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué? Saber que tu papá está contigo todos los días. Es maravilloso saber que Él está con nosotros todos los días. Aleluya. Y Jesús está interesado en esta mañana sanar vidas. Porque siento en mi corazón que en esta mañana tenemos que orar por sanidad. Es un sentir muy fuerte que he sentido de esta madrugada de martes para miércoles. Porque decía, Señor, no puede ser. Hay tantos hermanos que están enfermos, cohibidos de venir a la iglesia o hacer sus trabajos, sus servicios normales, o aquí también el servicio de la iglesia. Entonces yo sentí en mi corazón que Dios, Él quiere que oremos por sanidad. Amén. Perdona que estoy muy llorando hoy. Aleluya, aleluya. Sigue orando, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Jeremías capítulo 17, versículo 14 dice, 17 y 14 de Jeremías, dice, sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dios vino a salvar, vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Está interesado en sanar, pero Él está muy interesado también en tu alma. Amén. Y yo sé que si hay alguien aquí orando por algún familiar que no es cristiano, que aún no se ha decidido por Dios, yo os quiero pedir una cosa. Cuando ores, pide por su alma, para que esta persona tenga un encuentro personal con el Señor. Porque puede ser que a lo mejor Dios le quiera llevar, pero no le quiere llevar de esa manera, le quiere llevar con la certeza de la salvación, con la confianza de que ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor. Amén. Aleluya. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de sanidad divina y el poder de Dios. Aleluya. Y el mismo Dios que ha obrado en el pasado también puede obrar en ese exacto momento. Amén. Y los evangelios detallan muchos milagros que Jesús ha hecho, muchos milagros durante los 3 años que estuvo de su ministerio. Él ha obrado tantos milagros, tantas maravillas, prodigios. Él ha hecho esas cosas maravillosas. Amén. Y nosotros encontramos una historia muy bonita en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y los versículos de 1 a 18. Yo voy ahora mismo a explicar un poco esa historia. Amén. Aquí habla de una historia de un hombre que llevaba 38 años esperando su milagro. Amén. Este hombre esperaba que las aguas se movieran. Porque estaba ahí en este estanque, y ese estanque se asociaba con la creencia de que un ángel agitaba el agua y el primero a entrar después de la agitación se curaba. Esa era la historia, ¿no? Y claro, y al ver la condición de este hombre, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y luego le ordena, levanta, camina y vete. Ese estanque de Bethesda, que en arameo significa casa de misericordia, era un estanque que
estaba un manantial que venía junto al templo. Mira qué casualidad, ¿no? Y cerca de este agua yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estas personas estaban expectantes en el estanque porque creían que el ángel iba a venir. Así creían. En la Biblia nos relata sanidad por esta razón. Entonces todo indica que era solamente algo que se creía que allí pasaba. Porque lo más interesante, lo que pasó realmente, es que cuando Jesús llegó y preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Entonces, en ese momento, la única vez que hemos visto que ahí en este lugar hubo una cura, una sanidad, fue cuando Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, entonces sí, hubo sanidad. Pero en la Biblia no cuenta de otros ejemplos de sanidad en otras personas. Entonces es algo impresionante, porque nosotros sabemos quién es el que sana, el que da vida. Hay muchas interpretaciones de ese texto, pero mucha gente sabe y conoce esa historia, ¿no? De este hombre paralítico de Bethesda. ¿Sí? Mucha gente conoce esa historia, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que realmente lo que necesitaba este hombre era de Jesús. Era Jesús. Porque nosotros muchas veces vamos buscando respuestas en otras fuentes y nos olvidamos que la fuente verdadera es el Señor Jesús. La única fuente. Y a veces también nos engañamos esperando promesas de aquella que te han dicho o que tú has creído. Pero si no está cuadrado con la palabra, tiene que estar cuadrado con la palabra. Amén. Entonces, si nosotros sabemos que Jesús está interesado en sanar, que Jesús está interesado en salvarnos, entonces tenemos que buscar la verdadera fuente, que es Jesús, la fuente sanadora. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahora sí vamos a leer este capítulo porque hasta el versículo 18, porque es interesante conocer esa historia, ¿vale? Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos, ¿no? Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaba el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano y cualquier enfermedad que tuviese. Aquí dice la palabra, ahora la interpretación es interesante, ¿vale? Porque ahora vemos, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recibir sanidad? Y el hombre contestó, mira, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ese día de reposo no es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo dijo,
toma tu lecho y anda. El que le sanó dijo, toma tu lecho y anda. Y el hombre obedeció, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿quién es este que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, vamos a leer hasta el 14, amén, para que así podamos enfatizar esta parte que es muy interesante de este hombre que estaba allí esperando ser sanado y esperando que alguien se lo llevara a esta agua, porque claro, si allí estaba esperando que el ángel viniera a agitar el agua para que él pudiera entrar, pero él no tenía cómo ir, dijo, no tengo cómo ir, no tengo que me lo lleve. Sabes, muchas de las veces nosotros tenemos la rara tendencia de siempre esperar por los demás. O pensar que la solución de nuestras vidas está en los demás. O pensar que cuando llegas con alguien y empieza bla, 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 que no es malo. Pensamos, bueno, ahí viene la solución. La solución es Jesús. La solución es Jesús. Es Él que trae la verdadera sanidad. Es Él que trae purificación. Él trae santificación. A través de Jesús podemos esperar todo, porque Él es el todo. Amén. Aleluya. Y nosotros deseamos con todo nuestro corazón también que tú recibas sanidad. Si en esta mañana tú estás orando por eso, estás orando por alguien, también es nuestro deseo. Es importante orar. ¿Quién ha dicho que tú no puedes orar para que Jesús sane? Porque es verdad que es más fácil decir, Señor, haga tu voluntad. Y tenemos que orar dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Hubo una época en que las personas tenía más fe. Es verdad. Porque cuando se oraba, no es que tú vas a decretar o exigir de Dios, no. Pero orar con fe, orar por sanidad, orar por liberación, orar por restauración. Es difícil entender eso. Pero a ver, yo creo que si yo pregunto, ¿cuántos aquí han experimentado sanidad? Yo sé que es importante entender la voluntad de Dios y orar dentro de la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que tenemos que tener fe. Y quizás nos falta eso, poner nuestra fe en acción. Sí, ya sé el silencio porque es un tema delicado. Pero yo crecí en un lugar donde no había muchos recursos, ni económicos, ni hospitales, pero había tanta fe en los corazones de los hermanos. En una iglesia tan pequeña, era una iglesia muy pequeña, pero había tanta fe. Nosotros en una vigilia, mi hermana tenía solo 15 años y Dios la arrebató y la llevó a una dimensión de la cual ella estuvo muchas horas. Y la preocupación de la iglesia era, ¿qué le pasa y tal? Pero algunos obreros sabían que allí había algo especial. Cuando ella regresó, empezó a hablar en lenguas, empezó a contar tantas cosas que ella ha visto con sus ojos. Quizás lo que estoy diciendo ahora parece algo raro. En mi época no. En mi época no. Hablar en lengua no es algo raro. Es el poder de Dios manifestado a través de ti, iglesia. Amén. Por eso en ese momento lo que yo quiero es que nosotros entendamos
que tenemos un Jesús que ha obrado en el pasado, que ha curado, que dio vista a ciego, que levantó a aquellos que estaban caídos y es más, resucitó a Lázaro. Ese mismo Dios que ha obrado y quiere obrar en esta iglesia. Él quiere obrar, pero por si multiplicar la iniquidad, el amor de muchos ha enfriado. Por si multiplicar la iniquidad, hay muchas dudas en los corazones. Por si multiplicar la iniquidad, muchas veces nosotros tenemos muchos recursos y nos olvidamos que podemos primeramente recorrer a Dios, buscar a Dios en todo. Dios sabe el propósito de todo. Él sabe el porqué y para qué de todos. Nosotros hemos estado orando cuando mi suegra se enfermó. Hemos estado orando por sanidad. Y Dios se lo llevó. Ella ahora duerme en el brazo del papá. No fue su voluntad que ella se quedara. Pero eso no nos impide orar por sanidad. Dios no nos impide que oremos por sanidad. Ahora, su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Y nosotros estaremos con nuestros corazones preparados para decir, Señor, así fue tu voluntad. Pero eso no nos impide orar. No nos impide clamar por sanidad. No vamos a imponer, Jesús, yo quiero. No, pero decir, Señor, si tienes que sanar, sana y ora con fe en el nombre de Jesús. Porque Él no cambió. Él sigue igual. Fuimos nosotros que cambiamos, quizás. Tenemos que desbordarnos en fe. Cree en el Señor Jesús. Sigue creyendo que Él sigue obrando. Que Él sigue manifestando su poder. Y yo creo que pasarán cosas en este mundo. Y la iglesia necesita estar fortalecida en fe. Necesitamos esta fe fuerte y poderosa en nuestras vidas. Necesitaremos muchísimo. Porque yo sé que vamos a tener que orar por muchos enfermos. Por liberación. Vamos a tener que orar por sanidad. Y tenemos que primeramente que poner nuestra fe en acción. Amén. Aleluya. Hay una historia muy interesante de una hermana, un testimonio que me impactó muchísimo. Ella en su iglesia siempre saludaba a los hermanos diciendo, Dios es fiel. Siempre. Y cuando en Brasil tenemos una costumbre que a cada 2 años se mueve el ministerio pastoral a cada 2 años. Entonces, 2 años los pastores se quedan aquí, luego cambia a otra, pero de la misma denominación, ¿vale? Y en esta iglesia había hecho un cambio y era un nuevo pastor. Y él, claro, tenía que tener el proceso de conocer ahora a los hermanos. Y conoció a esta hermana y la hermana siempre con su saludo. Dios es fiel, Dios es fiel. Y un día viene a saludar al pastor y dice, Dios es fiel, pastor. Claro, no es una frase fea, es una frase bonita, pero todas las horas diciendo quizás algunos se molestaban, ¿no? Dios es fiel, Dios es fiel. Y un día el pastor dice, ay no, ahora estoy curioso, tengo que saber por qué esa hermana siempre dice esta frase. Entonces él dice, seguro hay algo, seguro. Y él llegó con la hermana y le preguntó, hermana, tengo una curiosidad. ¿Por qué siempre dice la frase, Dios es fiel? Ella dijo, vale, pastor, pero antes de explicar, Dios es fiel. Ya te voy a explicar por qué, pero Dios es fiel. Ella cuenta que ella no podía tener hijos y siempre oraba pidiendo a Dios un hijo. Quería ser mamá. Ese es el sueño de toda mujer, ser mamá.
Y cuando ella estaba ahí orando y pasaron muchos años y no venía el bebé. Empezó un tratamiento y buscando recursos y no venía el bebé. Hasta que un día Dios ha sido fiel y ella quedó embarazada de una linda niña. Lo que pasa es que la niña a los 8 años se enfermó y le dio, ahora no me acuerdo si era leucemia. La niña se enfermó muy gravemente. Y ella dijo, Señor, yo no voy a orar como Job, pero yo voy a orar con la misma frase, Dios es fiel. Porque dice, Dios te dio, Dios tomó, bendito es el nombre del Señor, ¿no? Él dice, pero si es necesario que yo tenga que orar así, lo voy a hacer, orar. Dios me dio, Dios tomó, bendito es el nombre del Señor. Porque la niña se enfermó de leucemia y los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer. Hasta que un día esta hermana llegó en el hospital y los médicos dijeron, mira, vamos a preparar todo porque vamos a sacar todos los aparatos, desenchufar, dice, ¿no? Los aparatos. Y por la tarde nosotros haremos todo el procedimiento y te entregaremos el cuerpo de la niña. Vale. Así fue. Hicieron todo el procedimiento, le mandaron a casa y dice, ven, porque yo no sé cómo funcionaría en esta época, pero dice, ven para que venga a recoger, ¿no? El tema del cuerpo, firmar todo y tal. Lo que pasa es que cuando ella llegó de tarde, dice, mira, yo vine a buscar a mi hija. Y la enfermera dice, vale, ¿cómo se llama y tal? Dice, vale, ya sé, el caso de la niña que se desenchufó todos los aparatos. Sí. La enfermera dice, pero hay un problema, mamá. Y ella, ¿qué problema? La niña desapareció. Los médicos vinieron, hicieron todo el procedimiento, desenchufaron el aparato y todo. Y cuando vinieron a buscar el cuerpo para poder hacer otro procedimiento, la cama estaba vacía. Vacía. Y ella, Dios mío, y encima de eso no voy a poder enterrar a mi hija. Pero si tú dices que tú eres fiel, Señor. Y encima de eso, ¿qué pasó? Robaron. Uno puede pensar de todo, ¿no? Y venga, corre, busca, y los médicos y todo el hospital estaban muy preocupados y tal, una cosa tremenda. De repente ella dice, no, yo voy a orar. Se fue, se apartó a orar y escucha unas niñas jugando en el otro lado. Y ella reconoció la voz de la niña. Y ahí estaba una niña sentada al suelo, descalza, con la ropa esa, ¿no? La bata esa, y jugando con otra niña. Y de repente la mujer da un grito y dice, ¿qué haces aquí? Y llama a los médicos y dice, ¿qué pasó? Nada, mamá, estoy jugando. Resulta que la niña se había escapado de la cama. Porque claro, como todos los niños que se encuentran en una habitación solo, ¿qué va a hacer? Buscar qué hacer, ¿no? Jugar. Y ella, pero yo necesito entender qué pasó. Claro, una niña de 8 años, pero ella dice, no, mamá, tranquila. El hombre de blanco me vino. Yo vi cuando vino varios hombres y me quitaron todo aquello que estaba pegado en mí, los cables y todo. Pero vino un hombre de blanco y me dice, puedes bajar. Ya eres libre, puedes jugar. Ahora dile a tu mamá que Dios de los ejércitos, sigo siendo fiel. Es algo que es difícil de creer, pero yo lo creo. Y yo sé que tú crees, iglesia. Dios sigue siendo fiel, Dios es fiel. Él continúa obrando, Él sigue obrando. Yo soy testigo, porque tengo a mi hijo que puedo decir que ese es el milagro de nuestras vidas. Amén. Aleluya, yo quiero pedir al ministerio de alabanza
Aleluya. Que podamos en esta mañana cantar esta canción declarando que tenemos un Jesús, un Cristo sanador. Aleluya. Aleluya. Dice Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es otra versión. Y no habrá, aleluya, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a leer en esta versión. Enjugará Dios de todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.